Hola, bienvenido de nuevo a este canal. Hoy trabajaremos unos ejemplos de problemas de mezclas. El problema número 1 dice de la siguiente manera. ¿Cuánto ácido clorhídrico se debe agregar a 120 gramos de una solución al 60% del ácido para obtener una nueva solución con 70%? Lo primero que vamos a hacer para poder resolver este problema es escribir los datos que nos está dando el texto. Los datos que nos da este problema, volvemos a leer, ¿cuánto ácido clorhídrico se debe agregar a 120 gramos de una solución al 60% del ácido para obtener una nueva solución con 70%? Primero, sabemos que tenemos 120 gramos de una solución al 60% de ácido clorhídrico. Nos dice que se le debe de agregar ácido. Entonces vamos a colocar que X representa la cantidad de gramos que se le deben agregar. Entonces, cuando le agreguemos, entonces, esta cantidad, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 120 más X. Voy a tener 120 más la cantidad de gramos que le voy a agregar. Y este va a estar en un porcentaje del 70%. Entonces, esta es la información que nos está dando el problema y con esta información entonces vamos a plantear nuestra ecuación que a continuación resolveremos. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a decir entonces que primero vamos a multiplicar el porcentaje y recordemos de que vamos a dividir los porcentajes entre 100. Entonces, 60 dividido 100 es 0.6. 0.6 multiplicado por la cantidad de solución que se tiene, que son 120 gramos. Esto debe de ser igual a la cantidad de solución que nos va a quedar al final. Entonces, ¿qué porcentaje se tiene al final? Se tiene un 70%. Dividido entre 100 me da 0.7. El 0.7 por la cantidad que me va a quedar, que es 120 más X. Ahora vamos a, entonces, a resolver esta ecuación. Y lo que vamos a hacer primero es multiplicar. Entonces decimos 0.6 por 120 y esto nos da 72. Ahora decimos 0.7 por 120 y esto nos da 84. Más 0.7 por X nos da 0.7X. Si ahora despejamos y dejamos en el lado izquierdo la variable X, entonces observamos que está haciendo una suma. Lo contrario es una resta, por lo que entonces restamos 0.7X. En el segundo lado de la ecuación tengo 84. Y vamos entonces a restar este 72, que como observamos es un número positivo. Entonces, para despejarlo debo de restar 72. Ok. Ahora procedemos a realizar la operación. Copio menos 0.7x y resuelvo 84 menos 72. Esto nos da un valor de 2.
Ahora, para poder resolver, vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre 0.07. Entonces, coloco que voy a dividir entre 0.07 en ambos lados de la ecuación. En el primer lado se cancela el 0.07, de tal manera que entonces nos queda la variable x, y en el segundo lado hacemos la división. Observamos que como los signos son diferentes, nos va a quedar negativo. Y esto nos da un total de 17.14 aproximadamente. Negativo. Entonces aquí tenemos la solución. Bueno, como observamos, la respuesta acá nos quedó negativa. Entonces, ¿qué significa que nos haya quedado este resultado negativo? Recordemos de que el problema nos dice cuánto ácido clorhídrico se debe agregar a 120 gramos de una solución al 60% del ácido para obtener una nueva solución con 70%. Entonces, la ecuación nos habla de agregar, pero acá que nos quedó el signo negativo, entonces significa que en lugar de agregar, nosotros lo que debemos de hacer es quitar esa parte. Entonces vamos a colocar, entonces se debe evaporar, que es lo contrario de agregar. Recordemos que en el proceso es evaporar, entonces se debe evaporar 17.14 gramos de ácido clorhídrico. Esta sería entonces nuestra respuesta para este problema. Vamos al siguiente problema. Ahora el problema número 2 dice, se quiere formar una solución de 100 mililitros de 5% alcohol, mezclando una cantidad de una solución de 2% alcohol con una solución de 7% alcohol. ¿Qué cantidades de cada solución se debe usar? Entonces, primero nuestros datos. Y en este caso tenemos un problema en donde tenemos dos soluciones. Primero, sabemos que tenemos una solución, vamos a decir X cantidad, mililitros, al 2%. Recordemos que dijimos en clase que para colocar entonces la segunda cantidad debe ser lo que queremos alcanzar, son 100 mililitros, menos la cantidad que se va a agregar de la primera solución. Entonces serán 100 menos X mililitros al 7% de alcohol. Entonces, una vez que mezclemos estas dos soluciones, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 100 mililitros al 5% alcohol. Entonces ahora, con estos datos, vamos a plantear nuestra ecuación que nos servirá para resolver el problema. Entonces, recordemos que es porcentaje por cantidad. 2% representa 0.0. 2 divididos. ¿De qué cantidad? De X. ¿Verdad? 2% de X. Más, ahora la segunda es el 7%, entonces será 0.7. 0.7, 7 dividido 100, 0.07, de la cantidad 100 menos X. Ok.
¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener 5%, entonces 0.05 de 100. Acá entonces vamos a proceder a eliminar los paréntesis múltiples. Primero voy a copiar 0.02x más 0.07 por 100 me va a dar 7. Y 0.07 por x me va a dar menos 0.07. En el segundo lado, entonces tengo 0.05% y esto me va a dar 5. Como observamos, en este caso las variables x ya están en el primer lado, por lo que entonces debo de copiar 0.2x menos 0.07x. Igual, y en el segundo lado tengo 5 y el número que debo de cambiar es el más 7. Entonces, para poderlo despejar, hago la operación contraria, resta del menos 7. Resolviendo, 0.02 menos 0.7 nos va a dar un número negativo, sería 0.0x. Y 5 menos 7 nos va a dar menos 2. Ahora procedemos a utilizar entonces la operación contraria y debo de dividir ambos lados de la ecuación entre menos 0.0. En el primer lado se elimina el menos 0.05, nos va a quedar solamente x, y esto igual a 2 dividido 0.05, que nos va a dar 40. Ok, entonces tenemos ahí la solución. Ahora debemos de interpretar qué significa ese valor. Entonces, dice que x es igual a 40, lo cual quiere decir, entonces, la respuesta, entonces, x es 40. Que significa que yo debo de agregar 40 mililitros al 2% de alcohol, porque aquí en mis datos dice que x mililitros al 2% de alcohol. Pues al 2% de alcohol. Y para la siguiente 100 menos x, es decir, 100 menos 40, yo debo de agregar 60 mililitros al 7% alcohol. Para poder entonces obtener 100 mililitros al 5% alcohol. Muy bien. Hicimos entonces ahora el siguiente problema. Este dice, se desea vender un licuado de 650 mililitros a 10 quetzales. Se desea que contenga fresa y papaya. El licuado de papaya tiene un costo de 6 quetzales y el de fresa cuesta 12 quetzales. ¿Cuánto de cada fruta debe agregarse? En este caso ya no nos está hablando de porcentajes, en cambio nos habla de precios. Aquí nos dice que se tienen dos frutas. Vamos a colocar X mililitros de papaya, ¿verdad? De licuado de papaya. Dice que el licuado de papaya cuesta 6 quetzales. Luego, nos dice que el licuado que se desea vender es de 650 mililitros. Entonces, 650 menos X. Entonces, para completar. Y esto va a ser de fresa. Mililitros de fresa. ¿Y cuánto cuesta el licuado de fresa? Nos dice que cuesta 12. Okay. ¿Qué es lo que voy a obtener entonces? Voy a obtener un licuado de 650 mililitros de fresa y papaya.
a 10 quetzales. Entonces, la proporción, la cantidad que se va a agregar de cada uno de los licuados nos va a permitir que, a pesar de que lleve dos frutas distintas, se pueden entonces vender a ese precio. Entonces, en este caso, no se va a dividir entre 100 por ser un precio. Entonces sería el licuado de papaya que cuesta 6, entonces sería 6x, 6 y la cantidad, más 12, que es el siguiente precio, 12 y la cantidad de 150 menos x, y esto debe ser igual a lo que vamos a obtener, que es 10 quetzales por los 650 millones. Ok, entonces vamos resolviendo nuestra ecuación. Le digo 6x más 12 por 650, que nos da un total de 7800. Menos 12 por x, 12x, y 10 por 650 nos da 6000. Ahora entonces, copiamos 6x menos 12x. Copio en el segundo lado 6500 y el 7800 que tiene signo positivo, es decir, está haciendo una suma, la operación contraria es una resta. Entonces digo menos 7800. Procedo a hacer la operación, en la que en vez de 6x menos 12x me queda menos 6x. Y 6500 menos 7800 nos da un total de 1300. Negativo. Ahora vamos a dividir los dos lados entre menos 6. Observamos entonces que al dividir ambos lados entre menos 6, se elimina el menos 6 en el primer lado, de tal manera que entonces me queda solamente la letra X. Y en el segundo lado hacemos la división y entonces obtengo 1300 dividido 6. Esto nos da un valor de 216.7. Ahora debemos de interpretar esa solución. Entonces yo digo que se debe agregar. Entonces nos dice 216.7 mililitros. ¿Y qué representa X? Vemos en los datos, dice que X mililitros de papaya. Entonces 216.7 mililitros de papaya. Y para el siguiente dice 650 menos X, entonces digo 650 menos 216.7 y esta me da 433.3 mililitros de fresa, que es la siguiente. Entonces es así como agregando 216.7 mililitros de papaya y 433.3 mililitros de fresa, que vamos a obtener un nuevo licuado de 650 mililitros a 10 quetzales. Espero que estos tres ejemplos les sirvan para aclarar dudas y para estudiar para nuestra evaluación final, y los espero la próxima.